Bueno, resulta que el centro de masa, cuando uno calcula centros de masa, en muchos casos puede ver precisamente que la región contiene al centro de masa, ¿cierto? Entonces surge esa pregunta, ¿será que el centro de masa puede estar por fuera de la región? Y cuando uno hace varios ejercicios ve que siempre está dentro de la región. Pero ¿qué pasa si yo les pido pensar en esto? Vamos a tener acá dos circunferencias concéntricas, aquí dos circunferencias concéntricas, y estas circunferencias limitan acá una región. Es decir, la región es una arandela, es una arandela. La densidad es constante. La pregunta es, geométricamente, ¿dónde se ubica el centro de masa? Por fuera de la región, en la mitad, en el centro de ambos. Geométricamente el centro de masa se va a ubicar acá, ¿cierto? En ese punto amarillo. Y por supuesto, queda por fuera de la región. Queda por fuera de la región. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros no estamos tal vez acostumbrados a trabajar con regiones, o bueno, en los ejercicios no aparecen muchas regiones así. Pero, por ejemplo, si uno tuviera una región más o menos como la paloma, esa, por ejemplo, tuviéramos algo así, ¿cierto? Muy posiblemente el centro de masa no se va a encontrar dentro de la región, ¿cierto? Si esta es la región, muy posiblemente el centro de masa, no sé, va a estar por acá o por acá, qué sé yo. Bien, pero lo más probable es que se encuentre por fuera de la región. Y uno dice, bueno, pero esto no sé qué tanta utilidad tenga, que un centro de masa esté por fuera de la región. De hecho, sí tiene utilidad. Y dependiendo de todo el estudio del análisis de fuerzas y el cálculo de centros de masa, aunque el centro de masa quede por fuera de la región, eso puede ser de interés. Puede ser de interés si de pronto yo lo que necesito es equilibrar algo de este estilo, una arandela, por algún motivo, no sé, necesito equilibrar esto, suspenderlo en el aire con un punto de apoyo, entonces, claro, lo que haría que sería pasar de manera radial algunas cuerdas, cables, vigas, varillas, qué sé yo, ¿cierto? De manera que no alteren el centro de masa. ¿Y por qué no lo van a alterar? Porque si, por ejemplo, pongo una línea como esta, a ver, vamos a poner una sola línea primero. Si pongo solamente una línea, entonces sobre esa misma línea, el centro de masa también se va a ubicar en el centro de la línea. Entonces no está cambiando el centro de masa, no lo está cambiando. Pero pues uno, ¿qué haría? Pues pondría acá algunas más para que tuviera un mejor soporte. Hay un edificio, no recuerdo en este momento, hay un edificio, creo que es en China, creo que es en China, eh, el cual tiene un centro de masa variable, variable de acuerdo a la misma estructura. Algo que ustedes pueden observar es que cuando va uno en un vehículo en movimiento, si uno va en un vehículo en movimiento y el vehículo frena abruptamente, pues uno se siente impulsado hacia adelante, ¿cierto? Por una ley de Newton que dice que todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Pero resulta que esos movimientos pueden contrarrestarse de cierta manera si uno, por ejemplo, hace algo que funcione como un sistema de amortiguación. Hay un edificio, es que no estoy muy seguro si es uno que se llama el Taipei 101, no estoy muy seguro, no recuerdo bien. Pero básicamente, bueno, el edificio no tendrá este diseño tan básico, pero supongamos que tiene este diseño. Resulta que el edificio está construido en una ciudad, es un rascacielos, y en esa ciudad hay mucho viento.
Entonces, claro, por consecuencia del viento, el edificio se mueve, aunque sean materiales con cierta rigidez, y también, bueno, las personas que de pronto estudian ingeniería civil, más adelante, pues podrán ver que la construcción de estos edificios necesitan con materiales que deban tener cierta estabilidad, cierta rigidez, pero que también permitan cierta flexibilidad. Bien, y todo el diseño debe ir de acuerdo a las condiciones en las cuales se va a construir el edificio. Resulta que esto tiene una esfera que está suspendida. No sé si la han visto, por favor me dicen si lo han visto. Una esfera que está suspendida, una esfera de metal que está suspendida, no recuerdo qué metal es el que se utiliza allí, está suspendida más o menos en una zona media del edificio. ¿Y cuál es la idea? Que cuando el viento golpea el edificio, entonces esta esfera, como está suspendida, ya tiende a permanecer acá. Entonces, claro, el edificio va a tender a inclinarse hacia acá, pero como la esfera está suspendida allí, entonces esto ofrece una tensión que contrarresta de cierta manera el movimiento. Contrarresta de cierta manera el movimiento. Bueno, me dio tanta curiosidad, voy a mirar si es ese edificio. Y esto se basa también en el estudio de ese centro de masa. Ese centro de masa, de hecho, se está alterando en virtud de esta esfera. Y este centro de masa, este, básicamente el centro de masa se altera para que los momentos de masa en el momento del movimiento realmente se convierten en momentos de inercia, que se van a estudiar en el curso de cálculo 3, contrarresten de cierta forma lo que es el mismo movimiento. Bueno, voy a buscar acá el video y veamos acá este video. Voy a dejar de momento de grabar. En el diseño de estos edificios resulta que también incorporan algún otro tipo de sistemas de seguridad. Supongo que esto es, no sé, una parte de esto, un ventanal de estos, acá. Dependiendo de qué tan grande sea esto, a esto se le incorporan ahora, sobre todo en los rascacielos bastante grandes, donde están en condiciones ambientales intensas, intensos vientos, hay alto riesgo de terremotos, de maremotos, de tornados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace, lo que he visto yo en ese tipo de estructuras, es que acá hay una especie de pistones bastante grandes, y bueno, dependiendo de cómo sea, como les digo, cómo sea esto, entonces esto tendrá un diseño ligeramente diferente. Básicamente, piense que esto, bueno, vamos a poner entonces el pistón para arriba. Básicamente piense que esto es como les digo, un muro en un edificio. Y bueno, esto tendrá acá un pistón. Bien, yo acá estoy exagerando bastante para que se entienda lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, claro, cuando está temblando
o cuando uno tiene el efecto del viento, esta cara, en lugar de tener esta forma, tiende a deformarse. También acá estoy exagerando, pero es para que se entienda la idea. Entonces esta cara va a tender a deformarse, ¿cierto? Piensen que ahora todo el edificio se inclina cierta cantidad, se inclina a cierto ángulo y entonces esto tiende a deformarse. Si esto tiene un sistema, digamos, de pistones, sobre todo en partes estratégicas de lo que va a ser la estructura, entonces el movimiento minimizado, se ve minimizado, reduce lo que es la inclinación del edificio, tanto en lo que vienen siendo vientos fuertes como también en lo que vienen siendo movimientos sísmicos, aunque ahí se tienen otro tipo de planes de contingencia, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que el estudio de conceptos como el centro de masa, que bueno, acá no podemos pretender que con lo que vamos a estudiar acá vamos a revolucionar tal vez la industria de la construcción, hay que estudiar muchas más cosas, ¿cierto? Todo esto articulado con lo que se estudia en los cursos de cálculo, con lo que se estudia en los cursos de física, con lo que se estudia en los cursos de estructura, etcétera. Entonces todo esto se va a ir articulando para poder, por ejemplo, estudiar algo como esto, para diseñar algo como esto. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿es posible que el centro de masa se encuentre fuera de la región? Sí. Y esto en algunos momentos puede ser importante, necesario e incluso lo deseado para cierto diseño, ¿cierto? Ya sea el diseño acá de una paloma, de lo que viene siendo un adorno de escritorio, ¿cierto? De lo que viene siendo un adorno de escritorio, o bien sea un sistema de amortiguamiento para lo que será el movimiento por vientos, el movimiento por terremotos en un edificio o lo que sea. Cambiar esos momentos de masa o ese centro de masa en una estructura o en una región y sobre todo poder calcular dónde se encuentra, poder estimar dónde se encuentra ese centro de masa es bien importante para el diseño de diversas cosas. Bien. Bueno, acá tenemos, esta es una de las aplicaciones que se puede ver actualmente con mayor fuerza. Acá en el texto, si bien nos muestran las aplicaciones, tenemos volúmenes de sólidos de revolución, tenemos esta parte de centros de masa, tenemos la parte de trabajo, problemas de bombeo. Algo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, y no solamente en este curso, sino en cualquier curso que se trabaje con aplicaciones o que se trabaje con algún tipo de concepto, es que hagan lo que yo les pedí hacer al principio de semestre con un ensayo. Si ustedes recuerdan, al principio de semestre les pedí un ensayo y era que investigaran cómo se utilizaban los conceptos de cálculo, ¿cierto? Los conceptos de los cursos de cálculo en la industria y más específicamente cómo se utilizaban en su carrera. Bien, entonces cuando ustedes ven aplicaciones de este estilo, aplicaciones de la integral, algo que ustedes deberían buscar es cómo se está utilizando esto actualmente en la industria, aplicándolo directamente a lo que usted está estudiando. Que si estudia ingeniería mecánica, cómo se está utilizando y bueno, algo que les digo de una vez, no es que con lo que estamos estudiando en el curso de cálculo ya podamos contribuir tal vez a la industria. Muy posiblemente no, porque, repito, todo esto debe irse articulando con conceptos que se verán en otros cursos, ¿vale? Se deben ir articulando, hay más cosas que estudiar, hay más cosas que ver, pero si usted empieza a investigar qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿bien? Entonces puede ir creándose un panorama. Entonces tal vez usted dice, bueno, para, no sé, un diseño de máquinas en ingeniería mecánica, se utiliza el centro de masa con algunas cosas de física, mucha tendrá que ver con mecánica y cinemática.
tendré que luego ver algo de mecánica analítica. Entonces ya usted se va haciendo una proyección de qué necesito ir viendo, qué necesito ir aprendiendo para poder ver cómo se está usando eso actualmente en la industria, ¿sí? Que muchas veces en estos cursos la gente estudia esto y dice, bueno, sí, muy chévere, muy guay poder estudiar esto y poder calcular centros de masa y poder calcular volúmenes de sólido y de revolución, pero ¿y qué pasa? Esa pregunta es la que se debe hacer usted como estudiante, como ingeniero, como futuro profesional. Como usted puede ver en el texto y en los textos, muchachos, en los textos no, no podemos ver o no podemos apreciar todo el alcance que puede llegar a tener el estudio de estos conceptos y mucho menos el estudio, el alcance que tiene aplicado a sus carreras. Esto no lo podemos ver en los textos. Esto, ¿cómo podríamos saberlo? Eso tal vez tampoco lo va a mencionar el profesor, porque bueno, acá cuántas carreras podemos tener, ¿cierto? Acá tenemos estudiantes de casi todas las ingenierías. Entonces, eso es una tarea que le toca a cada uno de ustedes. Yo en general trato de más o menos mostrarles un poco de las ideas de en qué se pueden utilizar este tipo de cosas, pero usted debe apropiarse de eso. Usted debe decir, bueno, yo voy a consultar en mi carrera, en mi campo de acción, en mi campo de investigación, esto cómo puede contribuir a lo que yo quiero ser como profesional. Y desde este momento, sí, ustedes tal vez están en segundo semestre, tal vez todavía les falta mucho por recorrer, sí, pero si usted de este momento empieza a pulir lo que usted quiere ser y quiere hacer como profesional, entonces puede ir mejorando algunas aptitudes, algunos conocimientos, porque al final de la carrera tal vez ustedes van a llegar y van a decir, bueno, no, yo quiero es ser investigador, pero si tal vez en el momento no estudié muy bien las cosas teóricas, entonces va a tener que estudiar muchísimo después. Va a tener que volver a repasar muchas cosas. Pero si usted en este momento lo tiene un poco claro, tal vez no totalmente claro, no totalmente decidido, pero sí lo tiene un poco claro. A mí como que me gusta este tema de mi carrera, este rol como profesional. Quiero ser investigador, entonces hay que ver en qué se está investigando, ¿vale? Actualmente, ¿qué se está investigando relacionado con su carrera? Que usted dice, no, lo que yo quiero es graduarme y salir a trabajar en la industria. Entonces, debo consultar, debo averiguar qué es lo que están pidiendo en la industria. De pronto yo quiero trabajar, qué sé yo, en Ecopetrol, que mucha gente quiere trabajar allí, otra gente no. Que de pronto quiero trabajar, no sé, quiero irme a trabajar por allá como ingeniero en la NASA. Muy bien. Pero entonces debo ver qué tipo de perfil piden, ¿no? Si de pronto quiero trabajar en la NASA, me gradué y mi nivel de inglés es bastante bajo, creo que ahí me faltó definir muy bien el camino, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean lo que es su carrera, si ustedes ven el perfil del egresado, ahí en el perfil del egresado están más o menos los campos de acción en los cuales se puede desempeñar un egresado WIS de la carrera que usted está estudiando. Más o menos hago una consulta. Esto es algo que deberían hacer los estudiantes a principio de semestre e incluso en introductorio, ¿cierto? Antes de ingresar, para ver si el perfil del egresado coincide con lo que usted quiere ser y hacer, ¿vale? Si de pronto, por ejemplo, en mi caso, yo sí tenía claro que cuando saliera como egresado quería ser docente, quería dedicarme un poco a la investigación en matemáticas. Eso eran cosas que me motivaban. Si de pronto yo estudio matemáticas, me gradúo, pero no tengo ni cinco de ganas de ser profesor, a menos de que me dedique 100% a la investigación y sea muy bueno, puedo tener futuro en esta carrera. Pero Profe, ¿usted si, es ingeniero o es matemático? no, yo soy matemático. Yo
Estudié licenciatura en matemáticas y matemática pura en la universidad. Y luego hice la maestría en matemáticas también ahí en la UIS. Entonces, bueno, pueden ver que me gustan las matemáticas. De hecho, hace poco se creó una maestría en matemática aplicada. Y esa maestría en matemática aplicada entonces combina un poco de ambos mundos, de la matemática teórica, de lo que es teórico, y lo que va un poco más aplicado. Y esa está en conjunto con la escuela de física. Entonces, claro, de pronto una persona que está estudiando matemáticas dice, bueno, a mí me gustan las matemáticas, pero me gusta más resolver problemas aplicados y no problemas teóricos. Bueno, pues esa persona tal vez debe estudiar matemática aplicada en la maestría, por ejemplo. Bien. Entonces, algo que yo sí les recomiendo, muchachos, es usted debe ver cuál es el perfil que tienen los egresados de su carrera, ver si el perfil coincide con lo que usted quiere ser y hacer como profesional y desde este momento irse, como lo dice la misma palabra, irse perfilando. Bien. No espere de pronto a que se gradúe para empezar a tocar puertas de dónde conseguir un empleo o con qué empresa irme a trabajar si es lo que usted quiere hacer, o dónde conseguir una pasantía o dónde conseguir una beca si usted quiere continuar por el lado del estudio y de la investigación. Eso es algo que usted debe ir definiendo, empezar a definir cuarto, quinto semestre. Ya debe tener un camino bastante claro. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, quiere trabajar con alguna empresa, en la universidad hay semilleros de investigación y los semilleros, algunos trabajan en convenio con algunas empresas. No sé si ya los habrán visto, los habrán escuchado, los semilleros de investigación o los grupos de investigación que tienen cada una de sus carreras. Entonces, claro, de pronto, no sé, hay algún semillero de investigación en ingeniería química que trabaja de la mano con Ecopetrol para, no sé, optimización de procesos químicos en su parte de producción de algo. Si a usted le interesa ese lado, ese camino, bueno, hay que ver cómo entrar a ese semillero, qué necesita tener para poder entrar allí, ¿bien? Y eso, repito, eso no debe decidirlo usted cuando ya se va a graduar, porque tal vez ya es muy tarde. Y algo que les cuento por lo que sé en la universidad, para que usted pueda participar de manera activa en un grupo de investigación como estudiante de pregrado, debe tener algún recorrido en el semillero de investigación o en el mismo grupo de investigación. Es decir, no es que yo entré al grupo de investigación, llevo un mes y el grupo me va a recomendar con una empresa para que yo me vaya a trabajar con ellos. Eso no va a pasar, porque están dejando en juego el nombre del grupo de investigación, el nombre de la universidad. Entonces ellos necesitan primero mirar usted quién es, usted qué es capaz de hacer, todo, ¿vale? Todo eso debe irlo viendo usted. Si usted no le interesa salir a trabajar de momento, usted dice, no, yo quiero salir a hacer una maestría en Europa, irme a hacer estudios en tal lado, qué sé yo, entonces empiecen a mirar que la universidad tiene pasantías, o sea, tiene convenios con universidades para hacer pasantías. Tienen que ir investigando qué requisitos hay, con qué universidades, etcétera. Bien, que la universidad tiene convenios con algunas universidades para recomendar estudiantes para becas. Y muchas de estas becas, de hecho, son muy buenos, sería muy bueno si ustedes van referenciados por algún profesor que sea investigador en la universidad. Entonces ahí también será importante estar en un grupo de investigación. Tal vez no aplicado, sino un poco más teórico, no sé, depende de cada carrera. Pero bueno, acá llevamos hablando ya un rato de esto. Pero es algo importante, muchachos, que ustedes deben ir pensando desde ya. Como les digo, tal vez no en este momento necesita tomar una decisión, no, pero sí necesita ir investigando, necesita ir conociendo el panorama, necesita ir averiguando en qué se puede desempeñar, qué puede hacer, qué quiere hacer, qué le gustaría hacer como profesional de la carrera que está cursando. Todo esto debe irlo pensando y en la medida que vaya tomando decisiones, entonces debe ir asumiendo los cursos de una u otra manera, ¿vale?
No es que no vaya a aprender en los cursos, pero si yo quiero, por ejemplo, ser investigador, entonces los cursos debo tomármelos de una forma diferente. Tal vez cuando, como les digo, cuando vean ecuaciones diferenciales, debe ir usted por su cuenta y profundizar sobre transformadas de Fourier, ¿cierto? Para que más adelante usted pueda precisamente tener esa información y poderla utilizar, ¿vale? Si de pronto lo que a usted le interesa es un poco más el tema de la industria, el tema de la parte aplicada, entonces vaya investigando cómo los conceptos que se van estudiando se están utilizando actualmente en la industria de manera aplicada y qué necesita para entender eso, qué necesita para poder contribuir en eso y ser un factor, un componente importante en un grupo de investigación y por lo tanto para una empresa. Todo esto deben irlo decidiendo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio acá de centro de masa. Y antes de continuar con este ejercicio, vamos a mencionar el teorema de Pappus. Teorema de Pappus, Pappus de Alejandría. El teorema de Pappus nos va a permitir resolver los problemas de una manera diferente con respecto a volúmenes de sólidos de revolución. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Sea R una región acotada y cerrada del plano. Sea L una recta que no corta a R. Entonces, el volumen del sólido que se obtiene al hacer rotar R con respecto a L está dado por ese volumen será lo siguiente. El volumen será, bueno, básicamente lo que dice el teorema de Pappus es que el volumen es exactamente igual al área multiplicado por la distancia recorrida por el centro de masa alrededor de L, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a poner en términos de esta fórmula. Claro, si uno tiene acá la región R, tiene por aquí su centro de masa, tiene por aquí una recta. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida por el centro de masa, el camino recorrido por el centro de masa alrededor de L? Cuando yo hago la rotación, este punto, solamente este punto, va a generar ¿qué? Una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia acá tendrá un radio, llamemos ese radio D, y entonces, ¿cuál es el perímetro de esa circunferencia? El perímetro de esa circunferencia será 2pi por D, ¿vale? Eso es lo que establece el teorema de Pappus, que el volumen del sólido de revolución va a ser el área multiplicada por ¿quién? Por la longitud del recorrido del centroide o del centro de masa alrededor de la recta L. Dicho esto, entonces esto será 2pi por D por el área. Entonces aquí, donde A es el área de R, de la región, y D es la distancia del centroide o del centro de masa en general, del centro de masa, la distancia del centro de masa al eje, o a la recta L en este caso. A la recta L. Bien,
Eso dice el teorema de Pappus. Así se va a calcular el volumen. Entonces vamos a mirar acá uno de los exámenes de semestres anteriores. A ver, por ejemplo, este que está aquí. Vamos a considerar la región acotada por las gráficas de y igual a menos x al cuadrado más 2 y x igual a y al cubo. Usamos el teorema de Pappus para encontrar el volumen al hacer rotar esa región con respecto a la recta y igual a menos x más 4. Observen una cosa, aquí la recta o el eje de rotación, acá tenemos la región, no es vertical, no es horizontal, de hecho esta es inclinada. Acá en este caso no es posible usar cascarones cilíndricos, no es posible usar discos o arandelas, no es posible. Bien. Este problema solo lo podemos resolver con el teorema de Pappus. ¿Vale? Entonces vamos a ver. En concreto las curvas son menos x al cuadrado más 2, y igual a menos x al cuadrado más 2, x igual a y al cubo, que si nosotros hacemos una representación gráfica de esto, menos x al cuadrado más 2, por acá esto es 2, esto será algo de este estilo, así, y x igual a y al cubo es algo de este estilo, algo así. Es decir, nuestra región es esta que está acá. Vamos a hallar los puntos de intersección. Entonces, para hallar los puntos de intersección, voy a reemplazar x de la segunda en la primera. Es decir, tenemos y igual a menos y a la 6 más 2. Esto será lo mismo que tener y a la 6 más y menos 2 igual a 0. Y estas soluciones, tenemos dos soluciones. Una de las soluciones es y igual a 1. Y la otra solución, una es y igual a 1. Y la otra solución es y igual a menos 1.214. 214, bueno, más o menos 214,86. Bueno, entonces, estos son los valores de y correspondientes a estos. Tenemos los valores de x cuando y vale 1. Miremos en la segunda ecuación. Si y vale 1, x vale 1, es decir, tenemos el primer punto de corte, que es el punto 1,1. Y el segundo punto de corte, ¿quién será? Si y vale menos 1.214, entonces x será igual a y al cubo. Tenemos menos 1.214 elevado al cubo, bueno, 1486, esto elevado al cubo, y esto da menos 1.792. Voy a ponerlo así, menos 1.792. 792, menos 1.214. Vale, este es ese punto de corte. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Hallar el centro de masa. Vamos a plantear, y ustedes me colaboran rápidamente con las cuentas en la calculadora. Vamos a ir desde menos 1.792 hasta 1. ¿De quién? ¿La masa quién es? Entonces la masa, acá tenemos la función que está en la parte de arriba, que es menos x al cuadrado más 2, menos la función que está en la parte de abajo, que es, esta será, bueno, en términos de x, si acá vamos a hacer esto en términos de x, entonces en términos de x esto es raíz cúbica de x, ¿cierto? Despejando y. Y esto con respecto a x, ¿vale? Con respecto a x. Esa es la masa. El mx, ¿cómo calculamos el mx? El mx es 1/2 de la integral desde menos 1.792 hasta 1 ¿de quién? De la densidad, que la vamos a considerar 1 por la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Acá tenemos 1
por la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos menos x al cuadrado más 2 al cuadrado menos la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto por el diferencial de x. Vayan haciendo las cuentas. Y my será ¿quién? La integral desde menos 1.792 hasta 1 de ¿quién? Acá va a ir x por la diferencia de funciones, que será menos x al cuadrado más 2 menos la raíz cúbica de x por dx. Listo. Quiero resultados. ¿Cuánto dio el primero? ¿Cuánto dio el segundo integral y la tercera? Y así hallamos x barra, y barra para el centro de masa. ¿Cuánto da, muchachos? ¿Sí lo están calculando o no? Sí, profe, lo que pasa es que está pensando la calculadora. Usando la calculadora. Lo piensa bastante la calculadora, ¿no? ¿Por qué lo estará pensando tanto? Profe, si no me da nada, o sea, ahí no me da una, aún está ahí. Me da un número imaginario. ¿Un número imaginario? Sí. Eso sí está más raro. Bueno, yo lo puse en la calculadora y también todavía lo está pensando. ¿Por qué lo pensará tanto? La integral tampoco es difícil. Pues no sería tan raro porque al reemplazar ese menos uno en la raíz, ¿no? No porque es raíz cúbica. Ah, sí. Bueno, bien extraño que se lo piense tanto. Tengan en cuenta igual que estas integrales, estos valores, la calculadora lo hace como una suma, básicamente como una suma iterada, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿Ya tuvo pues algo? a mí la masa me dio 4.21. 4.21, listo. El mx, de pronto ya lo puedo calcular. Está cargando. Vale. Profe, el MY me dio menos 1.983430. Menos 1.9834, vamos a dejarlo así. Bueno, nos falta entonces el mx. Ya podemos ir calculando el x barra, que será entonces my menos 1.9834 sobre la masa que dio 4.21. Bueno, todo esto lo verifican igual después. Profe, el MX me dio 1,93. 1,93, listo. Hagamos entonces estas divisiones. Entonces, menos 1.9834 dividido en 4.21. Esto me está dando menos 0,47. Aproximadamente, menos 0,471. Y 1.93
sobre 421 me está dando 0.45. 0.458. Listo, este es, si las cuentas están bien, entonces estas son las coordenadas de el centro de masa. 0.458. Ahora la pregunta es cómo hallar la distancia a la recta, ¿verdad? Tengan en cuenta la recta, es la recta igual, a ver cómo era, menos x más 4. Entonces, para esto necesitan una ecuación que tuvieron que haber visto en álgebra lineal, es la distancia de un punto a una recta. La recta tiene que estar en forma estándar, es decir, de esta forma que la estoy escribiendo. BY más C igual a 0. Y entonces la distancia, ¿cómo se calcula? La distancia se calcula como el valor absoluto ¿de quién? El valor absoluto de A x0 más B y sub 0 más C, esto en valor absoluto, dividido sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrada. ¿Vale? Es decir, en este caso, la ecuación de la recta en forma estándar, ¿quién es? Es x más y menos 4 igual a 0. En forma estándar es igualada a 0, ¿vale? El punto, como tal, el punto del cual voy a hallar la distancia es este que está aquí. Es decir, que el punto, la distancia que quiero calcular es valor absoluto. X lo evalúo en la primera componente, queda menos 0.471. Más y evaluado en esta cantidad más 0.458 lleva residuo positivo. Esto menos 4, todo en valor absoluto y todo dividido en ¿quién? En raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que son los coeficientes aquí de x y y, ¿cierto? Observe que A y B son los coeficientes de x y y respectivamente. Entonces, ¿cuánto da todo esto? Veamos. Tenemos acá entonces menos 0.471 más 0.458 menos 4. Eso en valor absoluto es 4.013 y esto dividido en raíz de 2. Esto es 2.8376. Esta es la distancia. 2.8376. Esta es la distancia. Por lo tanto, nuestro volumen, usando el teorema de Pappus, ¿quién va a ser? Va a ser 2pi por la distancia, 2.8376, por el área. Pero el área coincide, como la densidad es 1, el área coincide con la masa. Es decir, el área es 4.21. Esto es 4.21. Y bueno, hacemos esta cuenta. 2pi por 2.8376 por 4.21 y todo esto a mí me está dando 75.06. 0.60. Esto, bueno, en unidades cúbicas, no sabemos en qué unidades esté dado todo. Puede ser en pies, en metros, etc. De esa manera utilizamos el teorema de Pappus. Usamos el teorema de Pappus, recordar esta fórmula para la distancia de un punto a una recta en el plano cartesiano. Bien. Esto permite, como les digo, ahora resolver otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas donde ya no se pueden usar, por ejemplo, cascarones cilíndricos o no se pueden usar arandelas o discos. Y entonces con el teorema de Pappus se pueden resolver estos problemas. También se pueden resolver otros problemas que sí se pueden trabajar con cascarones y con discos. Y uno puede verificar también con teorema de Pappus y ver que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno.